Buenas noches con todos, bienvenidos a esta sesión Python RAM día 3. Listas, funciones y estructuras. En esta noche vamos a contar con la presencia de Jesús Zelaya, que va a estar como ponente. Bienvenidos a todos los participantes en esta noche, donde continuamos con esta maratón. Es importante que todos, por favor, estén atentos porque toda esta información, toda esta oportunidad de que ustedes puedan seguir creciendo, llega gracias a Data Science. Data Science es una organización que estamos siempre a la vanguardia de poder compartir la información, los nuevos conocimientos en análisis de datos, Big Data y todo lo que corresponde a ello. Así que en esta noche estamos contentos, estamos listos, ya preparados para poder seguir aprendiendo. Recuerden que hoy día no termina, sino que mañana continuamos con más capacitaciones, aprendiendo sobre lo que es Python. Y entonces en esta noche tenemos la grata eh, oportunidad de contar con Jesús Zelaya Contreras, que es ingeniero y nos va a estar en esta noche enseñando también, y podamos aprender juntos lo que es Python. Jesús, ¿estás ya listo? ¿Tenemos audio? ¿Sí? ¿Me confirmas, por favor? Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Excelente. Si deseas, ya puedes empezar a compartir. Yo voy a salir del compartir, ya puedes compartir tu información y bueno, darle la bienvenida a los participantes. Está con nosotros Aicia Alexandra, Alejandra Pineda, André, Ariana, Aide, Miguel y también otros participantes que ya se van a ir sumando en esta oportunidad, en esta noche, para poder seguir aprendiendo. Tenemos también un tiempo medido ya, desde las 8 hasta las 10 en esta noche. Recuerden que no es solamente una hora, sino que es hasta las 10 de la noche que vamos a estar aprendiendo en esta oportunidad. Así que, Jesús, sin nada, no quiero quitarte más tiempo para que tú puedas explayarte en tu exposición, en la información que tienes para compartirnos. Así que te dejo el pase. Si puedes compartir pantalla o si hay alguna dificultad, también puedes decirme. Sí, a ver, ahí se ve mi pantalla. Sí, está empezando a transmitir. A ver. Sí, Python Run día 3. Buenísimo. Join my quiz. ¿Sí? Ajá. Ok. Sí, vamos. Ahí he propuesto para comenzar con un pequeño quiz que sirva como para refrescar los conceptos que han estado viendo justamente el día de ayer, que ha sido el tema, entiendo, de el ciclo for, ¿no? El while. Entonces, un poco para poder refrescar y ver qué tal están los aprendizajes que han visto el día de ayer. Así que los invito a que se vayan uniendo ahí al enlace. Ahí tienen el QR. O también pueden entrar desde Google poniendo Quizzes y le colocan el código que tienen en la pantalla. Ahí los espero para que se vayan. Ahí lo he puesto por el chat. Ujú. Ahí veo que se unió uno. Miguel, Alejandra. Ahí veo Alejandra, Ariana, Elmer. Ya somos cuatro ya.
Alejandra, André, Ariana, Elmer, Miguel. Ahí, a ver, no sé si alguien más se une. No serían los cinco que están ahí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a ver a este quiz. Si alguien más se pone. Dicen ahí. Sí, ahí. Hola, Joel, ¿qué tal? Ahí lo pasé justo en el chat, lo vuelvo si no a pasar. A ver, aquí está. Y este es el código. O también lo pueden escanear con su celular ahí el QR que está en la pantalla. A ver, desespero. Ahí es un Sam Pinzón. Ramiro Joel, buenísimo. Ya está. No sé si alguien más se va a unir, sino para dar inicio al quiz. Ya ahí somos ocho ya. Ya. Bueno, vamos a iniciar ya para que no se nos haga tan largo. Bueno, entonces listos. Son 10 preguntas y como les comentaba, son preguntas para poder refrescar los conocimientos que han estado viendo en estos últimos 2 días. ¿Sí? Ahí vamos a iniciar. Me pregunté, ¿cuál es el propósito principal de la sentencia leaf en Python? Ahí veo que ya respondieron 5, 5 de 8, 6 de 8. Ayer que vieron if, else, y el if también es una parte importante, ¿no? ¿Para qué sirve el if? Ajá. Bueno, ahí casi todos. Sí, está bien. El elif justamente nos ayuda para ejecutar un bloque de código si la condición del if inicial es falsa y su propia condición es verdadera, ¿no? Es como que si no ocurre ese if, entonces pasa al siguiente que puede ser el elif, ¿no? Es como un case when en SQL, algo así. Case, case, case. En este caso sería con el elif. La siguiente es, en un ciclo for in range 5, ¿cuál es el último valor que toma la variable i? Los bucles, el for, cuando tomas el range. ¿Desde dónde inicia el range? ¿Cuál es el índice? ¿Cuál es el primer índice para justamente para el range? Ahí yo creo como 6, 6 de 8. Ahí está. Sí, la respuesta acá es 4, ¿no? Porque justamente cuando toman el range hay que recordar que no inicia desde uno, sino inicia desde el cero. Entonces el primero sería el cero, ¿no? Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4.
Y ahí el 4 justamente ya sería como que el quinto valor, ¿no? Y por eso la respuesta correcta en este caso es 4. La siguiente es, ¿qué tipo de ciclo es más adecuado cuando no sabemos de antemano cuántas veces se debe repetir una acción? Esto lo vamos a usar hoy día para justamente hacer el reto final de la clase. Tenemos, a ver, sentencia if, ciclo switch, ciclo while, ciclo for. ¿Cuál creen que sea más adecuado cuando no sabes cuántas veces se debe repetir una acción? 5 de 8, 6 de 8. Ahí está. Sí, acá la respuesta correcta es el ciclo while, ¿no? Como que le digas, ahí no sabes hasta cuándo va. Si no sabes cómo, cuando tienes algo definido es el for, ¿no? Porque ahí le decimos como que quiero que repitas un número determinado de veces, ¿no? Pero en el while no necesariamente te importa saber cuántas veces va a repetir, sino más te importa saber cuál va a ser la condición que va a hacer que ese ciclo se detenga, ¿no? Entonces cuando no sabes de antemano cuántas veces se debe repetir, sería el while. No hay bien que responder. Acá, ¿cuál es la salida del siguiente código? A ver, si pones x igual 10, x lo defines como 10 y luego dice if x mayor a 15, print a, el if x mayor a 5, print b, else print c. ¿Cuál creen que sería la respuesta? ¿B, C, B y C o A? Recuerden, definen primero x como 10. Si te dice if x mayor a 15, print a, el if x mayor a 5, print b, else print c. Ya. Interesante. Acá recuerden que lo que toma el if es como que si una ya es verdadero, ya en ese se queda y ya no va a seguir recorriendo a lo demás, ¿no? En este caso, el orden es primero el if, luego el if y luego el else, ¿no? El else entraría si es que no cumple ni el if ni el if, ¿ok? Pero en este caso, el if no lo cumple, porque 10 no es mayor que 15. Pero sí cumple el if, porque 10 sí es mayor que 5. Entonces ya se va a quedar solamente en el prim b y ya no entraría en el prim c. Es por eso que la respuesta correcta en este caso es el prim b nada más, porque ya solamente se quedaría en el if x mayor a 5 y ahí nomás se chunta todo y bueno, solamente ahí quedaría solamente el b. A ver, el otro es, ¿qué sucede si la condición de un ciclo while nunca se vuelve falsa? Bueno, es un poco la definición del while. ¿Qué sucede si la condición de un ciclo while nunca se vuelve falsa? El ciclo se salta por completo, el programa lanza un error de sintaxis, se crea un ciclo infinito, Python detiene el ciclo automáticamente tras 100 vueltas. ¿Qué es lo que pasa con el ciclo while? Ah, sí, bueno, todos, muy bien. Claro, se crea un ciclo infinito, ¿no? Justamente eso es lo que es el while, ¿no? Mientras que no ocurra nada eh, que rompa ese ciclo, justamente va a seguir, seguir, seguir y así hasta el infinito. Está bien. ¿Cómo se indica el bloque de código que pertenece a un if o a un for en Python? ¿Cómo se indica ese bloque de código? ¿Cómo es, cuando lo programan, cómo es que se indica justamente ese bloque de código? A ver, opción A, escribiendo la palabra en al final del bloque. Opción B, usando llaves. Opción C, terminando cada línea con punto, coma. Opción D, mediante la sagría, conocido como la indentación. ¿Cómo es que se indica ese bloque de código que pertenece al if o al for en Python?
Ujú. Ahí ya le soplaron la respuesta, ¿no? En el chat. Sí, tal cual, mediante la indentación. Con eso se toma el bloque de código. ¿Qué palabra reservada se usa para saltar el resto de la iteración actual y pasar directamente a la siguiente vuelta del ciclo? Skip, break, skip, stop o continue. Acá mucho cuidado, ¿ah? Vuélvenlo a leer 2 veces antes de marcar. ¿Qué palabra reservada se usa para saltar el resto de la iteración actual y pasar directamente a la siguiente vuelta del ciclo, a la siguiente iteración? Break, skip, stop o continue. Ajá, continue, muy bien. Sí. Recuerden que el break lo que haría justamente sería cortar todo el bucle y ya salir. Pero si solamente quieres que esa iteración la pase, solamente esa iteración, no estopear todo todo el bucle, ahí lo que tendrías que usar solamente es el continuo, ¿no? Para saltar el resto de la iteración. Ahí muy bien. ¿Cuál es la forma correcta de escribir una condición de igualdad en un if? A ver, me voy a ser rápida. Forma correcta de escribir una condición de igualdad en un if. X igual 10, X igual 10, X igual 10, X es igual to 10. Bueno, ajá, sí, 87%. Sí, tal cual, ¿no? Con dos signos igual. Esa es la correcta forma de escribir la condición de igualdad. En un ciclo, por fruta, in, manzana, pera, uva, ¿qué representa la variable fruta? La longitud total de la lista, una función para borrar elementos, el índice numérico de la posición, el valor del elemento actual de la lista en cada iteración, ¿qué representa eh, la variable fruta en este ciclo? Por fruta, in, manzana, pera, uva. Longitud total, función para borrar elementos, índice numérico, valor del elemento actual de la posición. A ver, sí, correcto, los que respondieron la D. Representa justamente el valor del elemento actual de la lista en cada iteración, ¿no? La longitud total de la lista vamos a verlo justamente hoy día también, cómo ver longitud. Pero sí, representa el valor del elemento actual de la lista. Bueno, y la última pregunta. Cuando se ejecuta el bloque de código, ¿cuándo se ejecuta el bloque de código bajo la sentencia else? O sea, ¿cuándo ocurre el else? Solo si hay un error en el código, cuando todas las condiciones anteriores if y el if resultan falsas, al mismo tiempo que el bloque if, siempre que el programa llega a esa línea. Ahí cuando se ejecuta el bloque de código bajo la sentencia else. Exacto. Ujú. Cuando todas las condiciones anteriores, if y el if resultan falsas, ¿no? Solo, y entonces en ese caso ocurre el else. Bueno, felicitaciones. Acá no sé cómo puedo ver el medallero o los primeros puestos.
por rapidez, pero bueno, ya. Bueno, entonces vamos a continuar así con la clase. Espero que eso haya servido bastante para poder refrescar los conocimientos del día de ayer. Entonces, el día de hoy justamente vamos a ver un tema bastante divertido que tiene que ver justamente con listas, funciones y estructuras. Para esto vamos a hacerlo un toque teórico, pero también práctico. Entonces, para esto justamente ahí he compartido un notebook. Me gustaría, por favor, que lo tengan a la mano. ¿Y qué es el premio? Ahí, el premio, ahí a sorpresa, sorpresa. Vamos a avisar. Casi le acierto todo, estuvo muy bueno. Sí, está muy bueno. Y hoy día vamos a ver cosas más interesantes todavía. Así que, bueno, ahí como comentaba, he compartido un notebook y este notebook ustedes lo pueden levantar utilizando Google Colab. Entonces no necesitan instalar nada de su computadora, solamente van a Google y ponen Google Colab y ahí deberían poder subir el notebook que se les va a compartir. Ahí no sé, me puedo apoyar. mm, Héctor, creo que les compartieron, ¿no? En su chat Aquí del... estoy, sí, dime, Ah, ya, sí. Justo compartí un notebook. en el chat. Se lo pasé a Lisbeth. Ujú. Ay, no sé si lo pueden compartir también para que todos lo tengan. Sí nos compartieron, dice, dos archivos. Ya, perfecto, Alejandro. Sí, creo que se lo compartieron en su chat de WhatsApp. Ahí deberían tener dos archivitos. Uno de los archivitos justamente es un archivo IPNB, que es justamente la extensión de los archivitos de tipo notebook. Entonces eso pueden, como digo, levantarlo utilizando el Google Call. No, no necesitan descargar e instalar nada. Ahí ahorita vamos a ver eso. Y el otro archivito es un archivo .py para ver luego que al final vamos a ver el tema de modularización. Bueno, entonces ya hicimos el repaso rápido. ¿Cuáles son, a ver, cuáles son los objetivos de esta sesión? Sofía, creo que lo compartieron ahí al chat del WhatsApp, ¿no? Ahí, Alejandra, no sé si me puedes apoyar confirmando. Sí, a ver, ahí van a seguro ahorita comentar en el chat. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Es justamente ver más en profundidad el tema de listas, poder manejar esta estructura de datos fundamental de Python para poder coleccionar el tema de la información, crear funciones, poder desarrollar funciones personalizadas para encapsular la lógica y reutilizar el código de manera más eficiente. Y justamente con estas dos cositas, listas y funciones, vamos a aplicar el tema de modularización, ¿no? Que es comprender y utilizar la modularización para escribir código de manera organizada, legible y eficiente, ¿no? Esto les va a ayudar mucho cuando tengan que hacer proyectos más grandes, ¿no? Entonces es muy importante poder tener un código legible, ordenado, que facilite mucho. Recuerden que esto de la programación, del data science, es algo que no lo trabajan en solitario, sino que se trabaja en equipo, ¿no? Entonces es importante que el código que ustedes escriban sea también de una interpretación rápida para la persona que va a ir retomando el proyecto, ya que es una colaboración continua, tipo de proyectos que se hacen en Data Science. Ah, ya, buenísimo. Ah, ya los vi los archivos. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿No? Justamente rara vez trabajamos con datos únicos, necesitamos justamente contenedores, ¿no? Si bien es cierto, en estos días tal vez habrán visto ejemplos como cuando x es igual a 10, cuando x es igual a 20. Eso, por ejemplo, es para un dato único, ¿no? Pero sin embargo, justamente en el mundo real no es que ocurra eso, ¿no? Trabajamos normalmente con conjuntos de datos más grandes, ¿no? Lo que son llamados y lo que luego se trabajan con pandas, ¿no? Los data frames, ¿no? Que tienen las filas, las columnas, que nos indican características de una población,
Podemos hacer incluso segmentaciones, podemos ver nichos, podemos ver comunidades, ¿no? Entonces, vamos a tener cada vez más un mayor rango de datos, ¿no? Entonces, es muy, por eso, importante ver el tema de las listas, ¿no? Los programas crecen rápido y la repetición de código se vuelve un problema. La idea es que si ya se escribió un código, no volvamos a escribirlo otra vez, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de las funciones. Y luego, cómo estas funciones las podemos encapsular en archivos .py para luego llamarlas, ¿no? Como un import, ¿no? Lo que utilizamos actualmente, de hecho, para poder, cuando llamamos librerías, por ejemplo, no es que escribimos un código de un algoritmo desde cero, ¿no? Simplemente llamamos a la librería y ya la librería tiene justamente dentro de ella implementada es cómo funciona como tal el algoritmo, ¿no? Entonces nosotros solamente hacemos uso de las funciones que están dentro de la librería, ¿no? Gestionar colecciones de información como usuarios, inventarios o tareas. Eso justamente va a ser uno de los proyectos que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué soluciones nos da Python ante esta problemática? Justamente son las listas, ¿no? Las listas nos ayudan a almacenar y gestionar colecciones de datos de manera eficiente. Y también las funciones y de la modularización. ¿Qué nos ayudan las funciones? A poder reutilizar el código y poder tener un orden también, haciendo que el desarrollo en equipo y el mantenimiento a largo plazo sean viables, ¿no? Lo que les comentaba del trabajo en equipo que es clave. Entonces vamos a iniciar justamente con la parte de listas y sus operaciones fundamentales, ¿no? ¿Qué es una lista? Básicamente es una colección de elementos ordenada, inmutable, es decir, que podemos ir cambiando los valores que están dentro de la lista, añadiendo más valores o incluso removiendo valores de la lista, ¿no? ¿Cómo se define? Se define justamente con corchetes. La característica más crucial de la lista es que podemos ver el orden a través de los índices que siempre comienza en cero, ¿no? Como por ejemplo en la pregunta que veíamos, el range, ¿no? Que inicia justamente en cero, ¿no? De hecho, con el range podemos también crear una lista. Entonces, esto va a ser importante porque mediante los índices nosotros vamos a poder ir accediendo a valores en particular de la lista y también poder hacer ciertos cortes, ¿no? Por ejemplo, decir, quiero que solamente me devuelva la lista del índice 0 al índice 20, ¿no? O quiero que solamente me devuelva la lista para los índices que son pares o para los índices que son impares, ¿no? Entonces, ayuda mucho el tema de los índices, ¿no? Esto justamente nos permite acceder, modificar o eliminar un elemento de una posición específica, ¿no? En las listas tenemos estos métodos que son vitales, ¿no? Justamente por eso se llama que son mutables, ¿no? En este caso, el punto append nos va a ayudar para poder añadir un elemento a nuestra lista y este valor se va a añadir al final de nuestra lista. El insert para colocar un elemento en una posición específica de nuestra lista. El punto pop para poder eliminar un elemento por su posición, es decir, para un índice en específico. Y el remove para eliminar la primera aparición de un valor específico. ¿Ok? Bueno, acá para esto vamos a ya comenzar abriendo el archivo que les brindé, el archivo que se llama Python RAM día 3. Lo voy a traer. Ahí está. Ujú. Bueno, entonces ahí, cuando puedan abrir el archivito, ¿no? Justamente van a ver que la primera parte justamente es de las listas, ¿no? Entonces, bueno, como lo veíamos en la teoría, ¿no? Las listas justamente van a ser una colección de elementos ordenada y mutable, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la lista, la definimos con un nombre, en este caso le hemos llamado participantes, y le ponemos para definir la lista igual, abrimos los corchetes, y dentro de los corchetes ustedes definen justamente cuáles quieren que sean los valores que va a tener la lista, ¿no? En este caso le hemos puesto que para esta lista va a tener los valores Ana, Pedro, Luisa, ¿no? Y haciendo justamente el print y dentro colocamos participantes, es que podemos nosotros imprimir el valor de nuestra lista. Ahí, bueno, demora un poquito porque está conectándose, como ven acá, la parte derecha, pero bueno, ya luego se levanta, ¿no? Entonces, así de sencillito es que ustedes pueden
definir una lista, ¿no? Para poder comenzar a trabajar, ¿no? Ahora, lo que habíamos visto justamente para poder añadir el elemento a nuestra lista es que llamamos el nombre de nuestra lista y le ponemos el punto append. Cuando ustedes le ponen el punto append, seguido de justamente cuál es el valor que se le quiere agregar a la lista, es que ese valor se le va a agregar al final de la lista, ¿no? En un momento inicial nuestra lista era solamente Ana, Pedro y Luis, ¿no? Después de esto se va a llamar Ana, Pedro, Luisa y ahora Manuel, ¿no? Que sería justamente ese valor que se estaría agregando al final de nuestra lista. Si ustedes quieren retirar un valor de la lista, es que van a utilizar el punto remove, ¿no? En este caso, por ejemplo, llamas a la lista participantes punto remove y vamos a quitar a Luisa, ¿no? Eso ahí lo corren ahí donde en el clip. Y ahora, como vemos, nos devuelve la lista, pero ya no continúa Luisa, ¿no? A esa persona le hemos retirado, ¿no? Ana, Pedro, Manuel, ¿no? Ahora, lo que justamente se comentaba es que para poder nosotros acceder a ciertos elementos de la lista, es que podemos hacer uso de los índices, ¿no? En este caso, el índice primero es el cero. En este caso, participantes es Ana. Ana sería el índice cero, Pedro sería el índice uno y Manuel sería el índice 2, ¿no? En este caso, por ejemplo, para índice uno Pedro me devuelve, ¿no? Si le cambian al cero, ahí me devuelve Ana, ¿no? Y si le cambian al 2, ahí me devuelve Manuel, ¿no? Como ven, entonces podemos traer un elemento en particular de la lista haciendo uso de los índices, ¿no? Acá justamente tenemos ese ejemplo, ¿no? Imagina que tienes la lista de los nombres de los participantes. Si quieres agregar un nuevo participante, recordemos que utilizamos el append, ¿no? Si queremos retirar a alguien de la lista, utilizamos el punto remove. Y si queremos ver a alguien en particular de la lista, utilizamos los índices para poder ver un elemento en particular de la lista, ¿no? Ahora, estas listas nosotros podemos recorrerlas utilizando justamente un for, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una lista que hace referencia a ciudades, ¿no? Que es Lima, Bogotá y Santiago. Un recorrido simple sería decir for ciudad en ciudades, ¿no? Acá está tomando el valor ciudad, que recorre ciudades, y lo que va a hacer es print y va a imprimir justamente todos los nombres que va a ir tomando ciudad, ¿no? Acá como lo vimos en el quiz, es que ciudad va a ir tomando los valores a medida que va pasando por cada uno de estos elementos de la lista, ¿no? Por ejemplo, va a primero poner Lima, luego Bogotá, luego Santiago. Ahora, no solamente pueden recorrerlo de esta manera, también pueden utilizar el enumerate, ¿no? Enumerate. Y lo que nos va a devolver enumerate van a ser dos cosas. Va a ser primero el índice y segundo va a ser el valor, ¿no? Entonces, así también nosotros podemos decir el valor en qué índice se encuentra, ¿no? Por ejemplo, acá le pone for i, ciudad, en enumerate ciudades, y en el print justamente le pone que la ciudad esté en el índice i, porque i devolvería justamente el valor del índice donde que se encuentra ese valor, y aparte de eso, el valor del elemento, ¿no? Acá tenemos ese ejemplo. En nuestro caso tenemos que participantes es Ana, Pedro y Manuel, ¿no? Entonces, si queremos recorrer la lista de manera sencilla, solamente sería un for nombre y participantes, ¿no? Recuerden que este valor ustedes lo pueden llamar como ustedes gusten, ¿no? Pero lo que sí no cambiaría sería esto, ¿no? Porque esto recuerden que es el nombre de la lista que hemos definido. En este caso es participantes. Y le estamos poniendo ahí un print, está poniendo el formato del F, ¿no? Para que entre llaves me llame justamente nombre, ¿no? Que va a tomar justamente los valores que tiene la lista participantes. En este caso justamente tenemos que son tres, ¿no? Y ahí me los imprime. Ana, Pedro y Manuel. Ahora, si queremos ser más específicos, como lo hemos visto en el slide, es que utilizaríamos el enumerate, ¿no? Le ponemos ahí enumerate participantes. Acá voy a ver si puedo incrementar el font. Ya, ahí tal vez se ve más claro.
Bueno, entonces, utilizando el enumerate, ya no solamente me devolvería el valor, sino también me devolvería la posición que tiene con respecto al índice, ¿no? Entonces ponemos por i, nombre en enumerate participantes. Ahí podemos poner el print con el format. El participante en el índice i se llama nombre, ¿no? Y lo que nos va a devolver justamente va a ser el participante en el índice cero se llama Ana, el participante en el índice uno se llama Pedro, el participante en el índice 2 se llama Manuel, ¿no? Como vemos, recorre la lista mostrando el índice, pero también los valores, ¿no? Entonces, esa sería otra manera si queremos tal vez ser más específicos con respecto a los valores y los índices, ¿no? Utilizando el número. Ahora, lo que les comentaba también es que nosotros podemos hacer cortes, lo que se llama como el slicing, y tomar justamente con esto sublistas, ¿no? Que sería básicamente de una lista, tomamos una partecita, ¿no? El slicing, justamente como dice, te permite obtener una sublista, que es una copia parcial de la lista original, especificando un rango de índices con la sintaxis lista, inicio, fin, paso. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Acá les puse un ejemplo para crear una lista aleatoria. Para eso vamos a utilizar el random. Le ponen import random y vamos a crear una lista de valores aleatorios. En este caso, se crea de esta manera. Random.runin del 1 al 100. ¿Ok? Esta es una manera descriptiva de colocar, de definir una lista. ¿Ok? Una manera manual es esta, ¿no? Como decir, la lista quiero que tenga este valor, este valor, este valor, pero también se puede definir de esta manera. Como ven, es otra manera de definir una lista. Acá también estamos definiendo una lista. Pero acá lo que está diciendo es, quiero que me tomes un valor aleatorio del 1 al 100 y quiero que solamente sean 6 valores, ¿no? Porque recordemos que range es en este caso, bueno, sería del 0 al 5, ¿no? Si serían al final 6 valores, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, va a crear una lista y se va a guardar en lista enteros y va a tomar 6 valores enteros aleatorios entre el 1 y el 100, ¿no? Entonces lo corremos, vemos que por ejemplo acá sale 68, 30, 88. Si lo vuelvo a correr, me va a salir otros valores. Si lo vuelvo a correr, me va a salir otros valores. Como ven, con cada ejecución te salen valores distintos, ¿no? Porque justamente este random está diseñado para que te pueda tomar valores aleatorios, ¿no? Al azar, ¿no? Eso pueden hacer así como un sorteo, ¿no? Ahí pueden usarlo para eso. Bueno, entonces acá justamente generamos una lista de valores aleatorios y vemos que solamente tiene 6 valores, ¿no? Acá le hemos dicho que tenga 6 valores. Entonces vamos a utilizar esto del slicing, ¿no? Acá les he puesto otra vez es para reforzar la definición del slicing. Recordemos que el slicing es así, ¿no? Es la lista, luego primero pones el inicio, el fin y cuál es tu punto de paso, ¿no? El inicio básicamente le dices desde qué posición estás empezando. El fin es hasta qué posición vas a llegar y el paso es de cuánto en cuánto vas a saltar, ¿no? Por ejemplo, recordemos que nuestra lista se llama lista enteros, ¿no? Entonces, acá le estamos poniendo, quiero que vayas de la posición uno. Recuerda que cuando decimos posiciones nos estamos refiriendo a los índices, ¿no? Por ejemplo, 54 sería el índice cero, ¿no? Recuerden que inicia en cero. Luego 65 sería el índice uno. Entonces acá le estamos diciendo, quiero que vayas del índice uno hasta el índice 4, ¿no? Pero acá no le estoy poniendo un paso. Cuando no le pones un paso, como dice, Python asume que vas de uno en uno, ¿no? Entonces, si esto lo corremos, vamos a ver que va a tomar de lista enteros del uno hasta el 4, pero como no le hemos especificado el paso, va a ir de uno en uno, ¿no? Entonces, como vemos, te devuelve 65, 58 y 76, ¿no? Que son justamente los valores que en lista enteros, ¿no? Acá recordemos que 54 estaría en el índice cero, 65 índice uno, 58 índice 2, 76 índice 3, ¿no? Entonces vemos ahí que toma todos esos valores, ¿no? Como vemos em, que va del uno al 4, ¿no? Que es cero, uno, 2, 3.
4. Ajá, hasta acá. Esto es acá. Son los valores que te devuelven. Ahora, no solamente puedes hacer eso, sino de tomar como que esos valores de ahí, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos decirle también que vaya del 0 al 4, pero le pueden especificar, por ejemplo, ya no quiero que vayas de uno en uno, sino quiero que vayas de 2 en 2. Entonces, si lo corren, va a ir del 0 al 4, ¿no? Iniciaría en 54 y como ven, no va a tomar el 65 porque ahora va de 2 en 2, ¿no? Entonces ya no va de uno en uno, sino tomaría no el 65, sino el siguiente, que sería el 58, ¿no? Y después ya no va a tomar el 95 porque ya se saldría de su punto límite, que es el 4, ¿no? Porque este ya está en 1, 2, 3, 4. Claro, este ya saldría de su índice. Entonces, por eso no tomaría el valor 95 en este caso. Bueno, esa es una manera de recorrer, como ven, las listas. O sea, a partir de una lista, generar una sublista, teniendo el tema del slicing. Cosa curiosa, también podemos hacer una inversión de la lista. Por ejemplo, acá le estamos diciendo de la lista enteros, quiero que me vuelvas la lista, pero la lista invertida. Bien, acá vamos a ver cómo es la lista enteros. Acá lo pegamos, lo corremos y vemos que la lista enteros va en este orden, ¿no? 54, 65, 58, 76, 95, 82, ¿no? Acá, ¿qué le estamos diciendo? Ponemos dos puntos, dos puntos. Cuando ustedes lo colocan así y no le especifican de dónde a dónde quieres que vaya, lo que va a considerar Python es, quiero que vayas desde el inicio de todo hasta el final de todo y quiero que me recorras de -1 a -1. Es decir, que va a iniciar del valor 82 y así va a ir para atrás. Es por eso que se va a invertir la lista. O sea, que así lo corren, ven que tienen la misma lista, pero en el orden inverso, ¿no? 82 ahora el primero, 95 al segundo, 76 tercero, 58 cuarto, 65 quinto y 54 al final, ¿no? Como ven, te logra invertir la lista, ¿no? Poniéndole ahí el -1. Entonces es otra de las cosas también que se pueden hacer ahí con el slice, ¿no? Ya. Bueno, con las listas también podemos hacer distintas operaciones aritméticas. Acá solamente he colocado algunas de ellas, ¿ok? La lista con números se integran con funciones matemáticas incorporadas, ¿no? Acá un ejemplo es poder tomar el tema de la longitud de tu lista, ¿no? Devuelve justamente cuántos elementos tiene tu lista. Acá si corremos el len y le pasamos lista enteros, en este caso hemos visto que son 6, ¿no? Entonces, si lo ejecutamos van a ver que te devuelve 6, ¿no? Esa cantidad de elementos que tiene la lista. Ayuda mucho cuando tienes una lista enorme, ¿no? Y quieres saber cuál es la longitud, ¿no? O cuando, por ejemplo, estás haciendo un tema de eh, análisis de datos y quieres, por ejemplo, tienes una variable categórica. Por ejemplo, una variable categórica puede ser el nivel educativo, ¿no? Y le haces como que un len de solamente la columna que tiene la variable categórica a nivel educativo y le dices que solamente te tome los valores únicos, ¿no? Y luego le haces un len, ¿no? Para ver cuántos valores únicos existen para esa variable categórica. Otra operación aritmética es el sum, ¿no? Acá en este caso es solamente sum y colocar el nombre de la lista, ¿no? En este caso nos dice que la suma de todos estos valores, 430. También tenemos el término max, que nos devolvería el máximo, y el término min, que devolvería el mínimo de la lista. En este caso ahí cuando le hacen el max, nos dice que tenemos que es el valor 95, ¿no? Efectivamente, si ven acá, el mayor es el 95, ¿no? Para no hacerlo al ojo. Y el valor mínimo es el 54, ¿no? ¿No? Un ejemplo de operaciones comunes, por ejemplo, acá se le pasa una lista numérica, ¿no? 10, 5, 8, 12. Hace el sum total, aplicándole el sum a la lista, y puede ver la suma total de los elementos.
puede ver el máximo y el mínimo también de la lista, ¿no? Eh, ¿qué podemos hacer con con estas operaciones aritméticas que podemos hacer en las listas, ¿no? Un ejemplo puede ser promedios, ¿no? Si tenemos notas y ya tenemos la suma y la longitud, podemos calcular ya los promedios, ¿no? También podemos hacer transformaciones como elevar al cuadrado, ¿no? Acá, por ejemplo, le da notas, calcula la suma, la longitud, y el promedio justamente sería la suma entre la longitud, ¿no? Y ahí tendríamos el promedio de notas. Acá también en el notebook lo pueden ver, ¿no? Cálculo del promedio de la lista, ¿no? Guardamos, como ven, los valores primero en suma de valores, que va a ser justamente el sum de la lista de enteros, la cantidad de valores que sería el len de la lista de enteros, y el promedio que tomaría justamente la suma entre la cantidad, ¿no? Y al final hacemos el print, ¿no? Con el forma, para que sea el promedio de los valores es promedio, pero acá le decimos quiero que me imprimas el promedio, quiero que me imprimas el promedio solamente con dos decimales. Entonces acá nos dice que el promedio de los valores es 71,67, ¿no? Ahí nos da el promedio. También podemos tener los valores al cuadrado, ¿no? En este caso, de esta forma, ¿no? Valores al cuadrado va a ser igual a n. Recuerden que para elevar al cuadrado en Python es con el doble asterisco, ¿no? N dos veces asterisco. Y acá el valor sobre el cual quieres que sea tu exponente, ¿no? En este caso 2 nada más. Entonces estamos diciendo que quiero que le apliques esta transformación para todos los valores que están en esta lista, ¿no? En lista enteros. Y con eso va a crear una nueva lista que se va a llamar valores al cuadrado. Entonces acá primero imprimimos los valores originales, que es lista enteros, y luego ya imprimimos los valores que son transformados, que se llama valores al cuadrado, ¿no? Ahí vemos cómo tienen los valores y sus respectivos valores al cuadrado, ¿no? Para cada uno de ellos. Son operaciones que también se pueden hacer con las listas, ¿no? Esta manera que hemos generado la lista, ¿no? Por ejemplo, con n al cuadrado por n en notas, se le conoce como list comprehension, ¿no? Comprensión de listas, ¿no? Que también lo habíamos utilizado anteriormente con el tema de generar valores aleatorios. Es una manera también de poder generar las listas. Es un poco como en conjuntos, ¿no? Cuando puedes definir un conjunto por descripción y los otros conjuntos también mencionándolos, ¿no? Entonces, ahí ven un poco cómo también se inspiran en las matemáticas, en la teoría de conjuntos para poder definir listas. Comparación de listas. También podemos comparar listas, ¿ok? Algunas de las cosas es, por ejemplo, la igualdad, ¿no? Devuelve true solo si ambas listas tienen los mismos elementos y están en el mismo orden, ¿ok? Acá va a ser importante que estén en el mismo orden para poder hacer el tema de la comparación. Desigualdad, que en este caso recuerden que en Python es con el signo de exclamación y el igual, y devuelve true si son diferentes en contenido o en orden. Mayor, menor que, la comparación se realiza elemento por elemento de izquierda a derecha, ¿ok? Comparación lexicográfica, eso se llama. Tan pronto como un par de elementos es diferente, esa diferencia determina el resultado. Es decir, que no va a comparar necesariamente todos los elementos para recién decir que es true o recién decir que es false. Es decir, o sea, si en el primer elemento nomás ya ve que es mayor, entonces te devuelve true. Eso lo vamos a ver ahorita como un ejemplo. ¿Pregunta? Ok. Ya. Bueno, acá entonces en el notebook van a ver que tienen unas listas definidas. Por ejemplo, L1, L2, L3, L4, ¿no? Ahí lo corren para que se puedan definir. Y de ahí tienen justamente para poder hacer las comparativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos comparando L1 con L2, ¿no? Y como vemos, L1 y L2 son idénticas tanto en valores como en el orden que están las listas, ¿no? Entonces devuelve true, porque tal cual, son idénticas. ¿Qué pasa cuando comparas L1 con L3? Si bien es cierto, tienen los mismos valores, ¿no? 1, 2, 3, 3, 2, 1, los mismos valores, pero el orden no coincide.
Entonces, por eso que ahí le devuelve false. Ahora, para el caso de menor, ¿no? Por ejemplo, L1, acá está comparando si L1 es menor que L3, L1 menor que L3, lo que va a hacer es comparar elemento a elemento, ¿ok? Por ejemplo, el primer elemento de L1 es 1 y el primer elemento de L3 es 3, ¿no? Entonces, Python se pregunta, ¿uno es menor que 3? Y sí, ¿no? Y como ocurre eso, devuelve true, ¿no? Porque si ven más adelante, por ejemplo, en el tercer elemento de L1 tiene el valor de 3 y en el tercer elemento de L3 tiene el valor de 1. Y ahí ya no cumpliría que L1 es menor que L3, ¿no? Porque 3 más bien es mayor que 1. Entonces ahí debería retornar false. Pero como dice justamente lo que hace acá Python, es solamente ver dónde ocurre la primera condición, ¿no? Y te devuelve el true o el false. Es decir, que solamente va a comparar los primeros elementos, nada más, para ver si ocurre o no ocurre esta condición de acá. ¿Ok? Entonces ahí tal vez si quieren comparar dos listas que son muy grandes, pero todos los elementos, tal vez lo mejor sería recorrer elemento por elemento y ver si para cada uno de los elementos cumple el tema de la comparativa. Bueno, vamos a entrar ahora el tema de funciones. Aunque tal vez antes de entrar al tema de funciones vamos a hacer una pausa activa. ¿Les parece? Para que vayan a tomar un poco de agua. Y retornamos a las 9:05. ¿Ok? Ya para retornar con el tema de funciones. Y bueno, funciones va a ser un poco más rápido porque vamos a ver ya el tema de ahí de modularización. Así que hacemos una pausa activa hasta las 9:05. Ya. Buenísimo. Gracias, Liz. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí que hemos visto el tema de listas, el tema de las funciones. Como los mencionábamos, el tema de usar funciones es para poder reutilizar código y poder así hacerlo más limpio, más ordenado los proyectos en los que trabajamos, ¿no? ¿Cómo se definen en Python las funciones? Con la palabra clave def y permiten justamente agrupar bloques de código para que puedan ser ejecutados varias veces en una sola llamada, ¿no? ¿Qué es lo que se le pasa a las funciones? Parámetros, ¿no? Que son justamente los valores de entrada que la función necesita para poder ejecutar, ¿no? Hacer el cálculo que nosotros vamos a ir definiendo. ¿Cuál es la palabra clave para poder retornar algo de nuestra función? Es return, ¿no? Hay ciencia, el nombre ya en inglés. No solo entrega un resultado como salida de la función, sino que también lo que hace es finalizar la ejecución, ¿no? Es como que ya ahí termina, ¿no? Si una función solo realiza una acción y no necesita devolver un valor, como el primer mensaje, implícitamente devuelve no. Vamos a nuestro código. Ahí he colocado una función que no hay un return como tal, para poder justamente hacer el ejemplo de que hay funciones que no tienen como tal un return, ¿no? En este caso, por ejemplo, se define la función, como ven, utiliza la palabra clave def, ¿no? Def, y esta función le llamamos saludar, ¿no? Y tiene justamente el parámetro nombre, que es lo que se le pasa, ¿no? ¿Qué es lo que es esta función? Es que va a imprimir, ¿no? Ahí tiene también el format, el siguiente mensaje que dice hola y acá va a llamar a nombre, lo que tú le pasas a la función, ¿no? Y dice espero que tengas un gran día, ¿no? Entonces acá llamas a la función saludar y le pones que tenga el parámetro Alex, ¿no? Entonces ahí llamas a la función, ¿no? Y acá intentamos para ver que de verdad no hay un retorno como tal en esta función, a pesar que vemos que no hay retorno. Tratamos de guardar un elemento en saludar, ¿no? Y lo guardamos en resultado. Y luego lo vamos a imprimir para ver qué es lo que nos devuelve Python, ¿no? Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver que tal cual, ¿no? Cuando llama uno a la función, te devuelve como tal el mensaje, ¿no? Con el nombre que tú le has puesto, ¿no? Acá le hemos puesto Alex, ¿no? Hola Alex, espero que tengas un gran día, ¿no? Acá le pueden poner, no sé, por ejemplo, Martín.
¿no? Entonces, por ejemplo, dice, hola Martín, espero que tengas un gran día, ¿no? Y acá volví a imprimir otra vez porque justamente acá lo llamamos, ¿no? Por eso dice, hola Alex, espero que tengas un gran día. Pero cuando ves el valor de resultados que supuestamente guarda lo que devuelve la función, vemos que Python nos dice que es no, es decir, que no hay nada, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una función que como tal no hay un return, sino que solamente es como que lo que está imprimiendo, ¿no? Imprime algo en pantalla. Eso también puede ocurrir para el caso de las funciones, ¿no? No es obligatorio que tenga como tal un return. Un ejemplo de un cálculo con retorno, ¿no? Puede ser una función que calcule el área de un círculo, ¿no? Acá, por ejemplo, se define def, calcular área, calcular guión abajo área. Ahora, para definir las funciones también hay todo una manera de definir las funciones, ¿no? Creo en Python, más que todo es con el guión abajo, ¿no? Más que todo por la comprensión, ¿no? Como luego alguien más va a venir y va a ver tu código, la idea es que también los nombres ya te digan en sí un poco o te den una idea de qué es lo que va a hacer esta función, ¿no? Entonces también tiene que tener un nombre muy entendible, ¿no? En este caso, calcular guión abajo área es fácil, creo rápidamente entendible de qué es lo que va a ser como objetivo tu función, ¿no? En este caso es calcular el área, ¿no? Le pasas como tal el radio como un parámetro y dentro usas el return, ¿no? Que es 3.14 que se referencia a pi y por radio, ¿no? 3.14 por radio al cuadrado, ¿no? Que es para calcular el área del círculo, ¿no? Entonces, cuando llamas resultado calcular área 5, el valor devuelto por return es almacenado en la variable resultado, ¿no? Entonces, ahí te devuelve justamente permitir usar ese dato en otras partes de ese programa, ¿no? Ese es el ejemplo ya con el retorno. Ahora, acá no estoy seguro si puse uno. No, no puse un ejemplo. Pero bueno, vamos a ver esto que es importante, ¿no? Como vemos, hay dos cosas importantes en las funciones. Uno son los parámetros y otros son los argumentos. ¿Ok? ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son justamente las variables de entrada que se definen en la declaración de la función, ¿no? Es decir, dentro del paréntesis cuando tú defines la función, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Dice def describir persona, ¿no? Nombre, edad, ¿no? Estos valores nombre, edad serían justamente los parámetros, ¿no? Eh, Funciona como dice, como placeholder para los valores que se recibirán, ¿no? Es como que estos valores en un futuro se espera que se reemplacen por los valores van a ser los argumentos, ¿no? ¿Qué son los argumentos? Son justamente los valores reales que se pasan a la función cuando ésta es llamada a ejecutar, ¿no? En este caso, acá defines esta función que se llama describir persona y acá llamas como tal ya la función, ¿no? Como ves, pones el nombre de la función, paréntesis, y ya le colocas los valores. Estos valores que va a tomar se llaman los argumentos, ¿no? Argumentos ya cuando le colocas los valores reales y parámetros cuando todavía son como placeholders de qué es lo que van a llamar, ¿no? Acá tenemos el ejemplito también en su notebook. Describir persona, nombre, edad, serían los parámetros. Describir persona, Elena 28 serían los argumentos, ¿no? En este caso la función tampoco nos retorna nada, simplemente hace el print de nombre y tiene tantos años, ¿no? Lo que se le pasa. Ahora, una vez que hemos hecho esa diferenciación entre qué es un argumento y qué es un parámetro, justamente hay que ver los tipos de argumentos, ¿ok? Están los argumentos posicionales y los argumentos de palabra clave. Normalmente cuando, por ejemplo, utilizan funciones, distintas funciones de Python, van a usar los argumentos de palabra clave. ¿Y por qué los argumentos de palabra clave? Porque no necesariamente uno se va a acordar en qué posición está, ¿no? Cada cosa. Por ejemplo, cuando utilizan la librería Pandas, ¿no? Pandas to CSV. Ahí normalmente se le colocan los argumentos también con palabra clave. ¿Cuál es la diferencia entre posicional y palabra clave, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería un argumento posicional, en este que hemos visto acá. ¿Por qué sería el posicional? Porque como ven, solamente tratamos de que los argumentos que se pasen estén en el mismo orden que se ha definido la función, ¿no? Es decir, el primer valor tiene que ser el nombre, ¿no? Miren, ustedes van a ver que me va a lanzar un error si, por ejemplo, yo lo hago al revés.
Si, por ejemplo, en lugar de poner primero el nombre, pongo, no sé, la edad, pongo 34, y luego pongo un nombre, poner que se llama Marco, ven que tiene justamente, lo pasa como que al revés, ¿no? 34 tiene Marco años. Entonces, como ven, el posicional es tratar de colocarlo en el mismo orden que tú has definido tu función, ¿no? Si tú has dicho que primero sea el nombre, entonces primero le paso el nombre. Si has dicho que segundo sea la edad, segundo le paso la edad. Eso sería por el orden. ¿Cómo sería el otro tipo de argumento, que sería por palabra clave? Por palabra clave sería definir como tal el placeholder y luego pasarle justamente el valor que quiero que tome, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta función que se llama configurar conexión y que recibe dos parámetros, host y el puerto, ¿no? ¿Cómo es por palabra clave? Es llamar el valor, ¿no? Por ejemplo, host y decir host va a ser igual a este valor. Puerto va a ser igual a 8080, ¿no? Entonces, cuando lo ejecutamos, vemos que ya no ocurre ese error. Vamos a ver que acá también podemos hacer algo similar. Por ejemplo, nombre, y le puedo decir, para que ya no ocurra esto de que 34 tiene Marco años, vamos a decirle nombre, va a ser igual a Marco, y edad va a ser igual a 34. Ahí debería corregirse. Y como vemos, se corrige, ¿no? Marco tiene 34 años, ¿no? Entonces, esa es la manera de pasarle con keywords, ¿no? Como ven, esta sería la manera posicional. Tratan de que la posición que ustedes le pasen respete el orden que tenía su función. Y la otra opción es por palabra clave, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave? Nombre, edad. Entonces lo llaman ustedes al momento de llamar tu función, ¿no? Edad igual a el valor nuevo, nombre igual a el valor nuevo. Y ahí, bueno, como que te aseguras, ¿no? Porque uno no necesariamente va a saber cuál es el orden, ¿no? Que deben entrar los argumentos, ¿no? Entonces, normalmente es la manera más común que se suele usar, ¿no? Por palabra clave. Entonces, hay esa acotación de tipos de argumentos. Ahora, también nosotros cuando definimos una función, podemos definir valores por defecto. Es decir, si la persona no nos pasa como tal un argumento, ¿no? Nosotros poder colocar un valor por default. En este caso, por ejemplo, tenemos la función registrar usuario y tiene justamente los valores de nombre, rol, y como ven acá le ponen rol igual invitado. Ese rol igual invitado que está poniendo acá en la definición de la función sería justamente el valor por defecto, ¿no? Como dice, puedes asignar un valor por defecto a un parámetro. Acá se le asigna el valor invitado por defecto para el parámetro rol. Es en el caso que el usuario no proporciona un argumento para ese parámetro al llamar la función, ¿no? Si la persona no proporciona un argumento para ese parámetro al llamar la función, se utilizará el valor predeterminado, ¿no? Esto hace que las funciones sean más robustas y flexibles, ¿no? ¿Por qué más robustas y flexibles? Porque puede ser que la función esté esperando sí o sí un valor para ese argumento, ¿no? Pero si tú no le pasas, entonces eso estaría dando a entender o podría hacer que tu función no se ejecute correctamente. Entonces, colocar justamente esos valores por default ayuda a que eso no ocurra y que de todas maneras puede ejecutarse porque al menos tomaría el valor por defecto. Y eso haría que justamente no se interrumpa la ejecución, ¿no? De la función. Entonces acá tenemos def, registrar usuario, nombre, rol, y vemos que hace una impresión, ¿no? Print, usuario, nombre, registrado con el rol y bueno, rol, ¿no? En este caso, por ejemplo, se usa el valor por defecto porque solo llama registrar usuario Carlos, ¿no? Vamos a verlo en el Jupyter, en el Colab que diga. Entonces acá tenemos nuestra función def registrar usuario. Vemos que tenemos el parámetro nombre, luego el parámetro rol, pero a rol le ponemos el valor por defecto invitado, ¿no? Y bueno, la función va a ser esto, ¿no? Va a imprimir usuario, el nombre, registrado con el rol y va a estar ese rol, ¿no? Si tú llamas la función nada más registrar usuario Carlos, como acá en esta llamada a la función no estás especificando como tal qué rol quiero que tenga la persona,
solamente va a poner usuario Carlos registrado con el rol invitado. ¿Por qué? Porque no le has definido como tal un rol. Entonces toma el valor por defecto. Pero ¿qué pasa si nosotros sí escribimos un rol como tal, ¿no? Por ejemplo, acá registrar usuario Ana, rol igual administrador. Entonces, en ese caso, ya no toma el valor por defecto y tomaría el nuevo valor que tú le estás dando por teclado, ¿no? En este caso, administrador, ¿no? Entonces, bueno, eso es también algo muy bueno al momento de definir funciones, colocar valores justamente por default. De hecho, muchas funciones que son justamente para entrenamiento de árboles, ¿no? Como por ejemplo XGBoost, la GBM, como tiene tantos hiperparámetros el modelo como tal, muchos de esos hiperparámetros, si la mayoría, tiene justamente ya también valores por defecto, ¿no? De tal manera que la persona que va a hacer uso de esa librería o va a hacer un primer entrenamiento, por ejemplo, de un modelo de árbol de decisión, eh, no tenga necesariamente que especificar como que todos los hiperparámetros, ¿no? Puede correr un toy model justamente apuntando a todos los valores por defecto que ya tiene como tal esa librería, ¿no? Ese algoritmo. Entonces, eso ayuda mucho también. Ya después uno, para una siguiente versión, puede hacer una optimización de hiperparámetros y definir qué hiperparámetros funcionan mejor, ¿no? Para su modelo. Pero también tiene esa opción ya por defecto también de tener un valor default para sus hiperparámetros. Es algo que ocurre muy seguido, el tema de los valores por defecto. Bueno, ahora, hemos visto que para las funciones, bueno, hasta el momento los ejemplos que hemos visto tal vez no hay como tal un return, pero en el return puede retornar diferentes tipos de datos, ¿no? No necesariamente números o cadenas. Puede volver cualquier tipo de objeto de Python, lo que permite justamente que una función produzca estructuras de datos complejas. Por ejemplo, puede devolver listas, tuplas, diccionarios, ¿no? Listas, por ejemplo, como dice, para devolver una colección de resultados, ¿no? Por ejemplo, puede ser, le paso una lista, una cadena de lista, y luego me devuelve la lista, pero con los valores elevados al cuadrado, o los valores elevados al cubo, ¿no? Diccionarios también para devolver información estructurada con pares, clave y valor. Acá vemos un ejemplo sencillo que le ponemos a la definición obtener estadísticas, el parámetro números, ¿ok? Números en este caso va a ser una lista y lo que va a hacer es calcular justamente la media tomando el sum de números, como lo vimos en la primera parte de listas, entre la longitud, ¿no? La longitud de números. Y además también va a tomar el máximo. Y lo que me va a devolver es una tupla mía. Me va a devolver la media, coma, y también el máximo. Entonces va a devolver dos valores. Entonces, al llamar la función, justamente lo que tiene uno que poner es colocar dos valores, ¿no? Promedio, coma, valor pico. Porque justamente esta función me está esperando que devuelva dos valores. Entonces le ponemos obtener estadísticas, le pasamos ahí la lista y se guarda justamente en promedio su valor promedio y en valor pico su valor máximo, ¿no? Como vemos, esa es una manera también de ver que las listas no necesariamente retornan números, ¿no? Pueden retornar diferentes tipos de datos. Otra cosa importante también en las funciones es el ámbito local y el ámbito global, donde que uno define una variable, ¿no? Es decir, el acceso que tenemos a una variable. El ámbito local son las variables que están definidas dentro de una función y solo existen y son accesibles dentro de esa función, ¿no? Es decir, al salir de esa función, esa variable local ya no existe, se destruye. Por el contrario, el ámbito global justamente son las variables definidas fuera de cualquier función y son accesibles desde cualquier lugar, es decir, también dentro de la función misma, ¿no? Entonces, por eso es la definición de global, ¿no? Versus la de local, ¿no? Acá tenemos un ejemplito. En este caso tenemos la variable nombre escuela. Y esta variable está definida fuera de la función, ¿no? Porque acá recién nosotros definimos nuestra función. Entonces, esta variable sería una variable en el ámbito global.
¿Por qué? Porque está fuera de la función. Es decir, esta variable se puede acceder en cualquier parte de este módulo. Por otro lado, esta variable que se llama mensaje local está definida en un ámbito local, es decir, solamente existe dentro de esta función. Si nosotros la llamamos por fuera, a no ser que nosotros la devolvamos con un retorno, es que no podríamos tener acceso a esa variable, ¿no? Acá hacemos la ejecución justamente de demostración scoop, ¿no? ¿Y qué hace demostración scoop? Hace un print del mensaje local y un print de nombre escuela, ¿no? Como vemos en la función, no es que le pasamos algo como tal, ¿no? Solamente la función tiene justamente un mensaje local y como está dentro del mensaje local, entonces hace el print del mensaje local, ¿no? Lo cual dice hola desde la función, ¿no? Y también hace un print nombre escuela. Y el nombre escuela nosotros sí lo tenemos definido en el ámbito global. Entonces, por eso también es que puedo acceder. Pero si después de nosotros haber ejecutado esto, nosotros queremos volver a correr el mensaje local, es que nos va a salir que no está definido, ¿no? Nos dice el nombre del error es que name mensaje local no está definido. ¿Y eso por qué? Porque justamente esta variable solamente está definido dentro de esta función. Quiere decir que cuando yo lo corro por fuera, ya no va a existir, ¿no? Justamente lo que nos dice acá, ¿no? Que se destruye. Entonces, bueno, eso también para tenerlo en consideración, los ámbitos local y global. Otra función importante, las funciones lambda. ¿Qué es una función lambda? Es una pequeña función anónima, sin nombre, ¿no? Como hemos visto, normalmente a las funciones le colocamos nombres, ¿no? Por ejemplo, incrementar contador, ¿no? Obtener estadísticas. En el caso de lambda no tiene un nombre como tal, ¿no? Por eso función anónima, de una sola expresión. Son útiles para tareas rápidas y sencillas donde una definición def completa sería excesiva. Por ejemplo, acá, ¿no? Duplicar igual lambda x, dos puntitos, x por 2, ¿no? Así es como se definen las funciones lambda. Lambda, le pones el x, dos puntitos, y acá colocas qué es lo que quieres que haga tu función. Nada más. Entonces así se definen las funciones lambda. En este caso, por ejemplo, solamente duplica el número, ¿no? Toma el número y lo multiplica por 2. Y ahí es lo que lo llamo. Podríamos hacer, por ejemplo, que lo eleve al cuadrado, ¿no? Ahí, por ejemplo, toma 7 al cuadrado, 49, ¿no? Entonces, como vemos, esas son las funciones lambda. También son muy útiles, ¿no? Ayudan mucho, por ejemplo, ahora con el tema de construcción de runables. Y bueno, por último tenemos el tema de las funciones recursivas. ¿Qué es una función recursiva? Es una función que se llama a sí misma dentro de su propia definición, ¿no? La recursión es poderosa para resolver problemas que se pueden dividir en subproblemas más pequeños del mismo tipo, como los factoriales, las secuencias de Fibonacci, entre otros más, ¿no? Es absolutamente obligatorio que toda función recursiva tenga una condición de parada para evitar un bloque infinito y agotar la memoria, ¿no? En este caso, hemos definido, por ejemplo, una función que nos ayuda a calcular el factorial de un número. Y lo definimos justamente utilizando recursión. Es decir, la misma función que nosotros hemos creado, también la llamamos dentro de la función. Cuando ocurre eso es que nosotros estamos ante un tema de una función recursiva, ¿no? Cuando esa función misma se llama dentro de sí misma, ¿no? ¿Cómo está definida esta función? Recuerden que el factorial es ir eh, tomando, ¿no? Los números menores a ese número, ¿no? Entonces, en este caso, está tomando el factorial de n, ¿no? Si el número es 0 o es 1, su factorial sería 1. Y el caso contrario sería justamente el caso recursivo, ¿no? Que sería tomar ese numerito por el factorial de ese numerito, pero ahora menos 1, ¿no? Y como toma el factorial de ese numerito menos 1, entonces otra vez llama factorial y otra vez viene acá. Y así sucesivamente hasta... Acá, ¿cuál sería el criterio de parada? Bueno, sería llegar hasta justamente este if, ¿no? ¿Que es 0 o es 1? Factorial está reservado, ¿no? Ajá, sí, claro, lo defines acá. Lo defines acá, como ves.
Entonces, por eso se llama función recursiva, porque es cuando llamas una función dentro de esa función, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería el criterio de parada? El criterio de parada estaría acá, ¿no? Porque la idea es que este numerito n-1 en algún momento va a llegar a ser cero o va a llegar a ser uno. Y cuando llegue a eso va a llegar este if. Y cuando llegue este if ya tiene su criterio de parada. Eh, Exacto, como un bucle. Sí, tal cual. Esa es la recursividad. Como ven, entonces es algo que tal vez sería más complejo si lo hacen con un bucle, pero como ven con la recursión es como que no necesitas crear más, ¿no? Porque ya solamente llamas el factorial y te apoyas en la misma función para poder así ir iterando, iterando, iterando. En este caso, por ejemplo, nos sale que el factorial de 5, 120, ¿no? Hay como reto, no para hacerlo ahorita, pero como tarea para la casa, hacer la función de Fibonacci utilizando también una función recursiva. Bueno, ahora sí ya nos estamos acercando a nuestro reto final de este día. Y para esto un poco vamos a condensar los conceptos y unir lo que hemos visto de listas, funciones, para poder ver esto de la interacción y modularización. ¿Ok? Para hacer que nuestras funciones sean interactivas, nosotros utilizamos la función input. ¿Ok? Input y estos dos acá, ¿no? Que detiene el programa y espera una entrada de texto del usuario, ¿no? Importante. Es importante recordar que debemos de convertir esta entrada a un tipo numérico, ¿ok? Si nosotros planeamos hacer operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros ingresamos justamente a través del teclado con input, lo que va a tener el tipo de datos va a ser un string. Entonces, si se espera hacer operaciones matemáticas, como dice acá la nota, es que debemos hacer esa conversión con el int, ¿no? El casteo. Esta interacción es el puente hacia la modularización, ¿no? La práctica de dividir nuestro programa en funciones bien definidas, llamadas módulos, donde cada una se encarga de una única tarea, ¿no? Por ejemplo, una función para agregar, otra para ver, otra para eliminar, que va a ser el reto de esta noche. Interacción con el usuario, la función input, ¿no? Para hacer que nuestras funciones sean interactivas, utilizamos la función input, que detiene el programa y espera una entrada de texto del usuario. El punto crucial acá es justamente input, ¿no? Siempre devuelve un valor de tipo cadena de texto. Y la conversión. Si se planea hacer operaciones matemáticas, va a ser obligatorio convertir esta entrada a tipo numérico, ¿no? Acá tenemos el ejemplo. Ponemos input y ponemos ahí introduce tu edad. Y esto se va a almacenar en edad-str. Y luego, si nosotros queremos pasarlo a entero para hacer cálculos matemáticos, deberíamos colocar el int, ¿no? Esto también lo pueden ver en el Google Colab. Tenemos ahí la edad, decimos input, introduce tu edad, y luego hacemos la conversión entera. Si lo ejecutan, van a ver que esto no va a dejar de ejecutar hasta que ustedes coloquen la edad, ¿no? Pongamos, no sé, 100 años. Y ahí ya termina la ejecución, ¿no? Como ven, entonces, esa es la interacción ahí que tiene ya con la persona que está ejecutando el programa, ¿no? Entonces nosotros lo logramos con el INC. Modularizaciones, funciones de flujo. Entonces, la modularización es la práctica de dividir nuestro programa en funciones bien definidas, los módulos lógicos, donde cada una se encarga de una única tarea. Ejemplo, una función para agregar, otra para ver. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer justamente un menú interactivo para poder, más que todo para un tema de organización de tareas, ¿ok? Es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? El ciclo principal solo llama las funciones sin saber los detalles internos. El motor, el ciclo while true mantiene el programa vivo y las condicionales actúan como un interruptor para llamar a la función correcta. Eso también lo vamos a ver. En los módulos. Los módulos son los archivos .py, ¿no? La verdadera modularización ocurre cuando la organización va más allá de las funciones, llegando a la estructura de archivos. ¿Qué es un módulo? ¿No? Un módulo es simplemente un archivo .py, un archivo de Python, que contiene tu código. En este caso, funciones, clases, variables.
El propósito es que la modelización en archivos permite dividir un proyecto grande en partes lógicas, ¿no? Tener distintos archivos .py. Por ejemplo, un archivo .py puede ser lógica de negocio, otro para la interfaz de usuario. ¿Esto en qué nos ayuda? Es que es más fácil la reutilización, ¿no? Al tener estos bloques de código, podemos reutilizar el código fácilmente en otros proyectos o archivos. Importación, ¿no? Se usa la palabra clave import para acceder a la funcionalidad de otro archivo. Vamos a ver un ejemplo chiquito, ¿no? Si tuvieras un archivo llamado operaciones.py con una función sumar, se usaría de esta manera, ¿no? Primero import operaciones para poder llamar este archivo .py y luego llamar lo que tiene este archivo .py. En este caso, este archivo .py tendría una función llamada sumar y podrías ahí justamente ver el resultado. Ya. Bueno, entonces acá vamos a utilizar el segundo archivo que les pasé. Es un archivo .py que se llama operaciones. Ok, les voy a mostrar ahorita en la pantalla qué es lo que tiene ese archivo operaciones. Acá estoy seguro si puedo abrir mi Visual Studio Code. Pero si no, lo voy a abrir acá nomás lo voy a traer acá. Ustedes lo tendrían que traer acá también, en su, en su Google Colab, en la parte acá de la pestañita que hace referencia al foldercito, ¿ok? Y acá cuando le dan doble clic, se va a abrir el archivo .py. En este caso, este archivo .py tiene solamente una función que se llama def sumar a, b. Y lo que hace es un return de a más b, ¿ok? Entonces, como ven, miren, acá yo ya no estoy definiendo ninguna función, sino la función lo he definido en este archivito. Y lo que único que digo es, quiero que me importes el archivo que se llama operaciones y quiero que de ese archivo operaciones me traigas la función que tiene dentro que se llama sumar, que es esta función. Y quiero que aplique sumar a estos dos valores. Entonces, si corro esto, me trae justamente la función que está dentro del archivo operaciones. Entonces, como ven, acá yo ya no defino ninguna función, sino solamente traigo a mi archivito y ahí corro la función. Ahora, esto piénsenlo, esto es un ejemplo chiquito, nada más de sumar, pero piénsenlo en una escala más grande, ¿no? Cuando tienen distintas cosas, por ejemplo, no sé, una app que tiene que hacer muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Como lo vimos, lógica de negocio, interfaz con el usuario, backend. Entonces, justamente cada uno de estos archivos servirían para poder hacer los distintos bloques de código, ¿no? En este caso solamente es para hacer una demo chiquita, ¿no? De una operación. Por alguna razón sale error. Ahí tal vez es porque no lo están trayendo en el lugar adecuado. Aquí, como digo, se van donde dice Files y acá en Files cargan el archivito. Y el archivito debería tener esto, ¿no? Si le dan doble clic, debería tener esta función, def sumar return a más b, ¿no? Y con import operaciones, si les da error, pueden probar, si no, haciendo un restart session acá. A veces puede ser que el kernel del Google Colab se haya quedado pegado y eso no permita como que leer las operaciones. Pueden hacerle un restart session, volver a subir el archivo y volver a ejecutar esto, ¿no? Debería correrles correctamente. Bueno, bueno, entonces la aplicación de todo esto, conceptos, culmina en la práctica guiada, el menú interactivo, ¿no? El código principal se convierte en una simple secuencia de pasos que llaman a las funciones que creaste, demostrando que listas almacenan los datos, funciones procesan estos datos, while, el if controla el flujo entre estas funciones, el menú interactivo. Esto justo es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a hacer justamente el menú interactivo. ¿En qué consiste? Vamos a utilizar un ciclo while true como el motor del programa para que nunca termine hasta que el usuario decida. Recordemos que el while true nos ayuda en eso. Dentro de este ciclo usamos condicionales if, elif, else para dirigir el flujo. Si el usuario elige uno, llamamos a la función agregar tarea.
Si elige 4, usamos break para salir del ciclo. El código principal se vuelve una secuencia de llamadas a funciones, no una pared de lógica, tal cual. Porque ahora no vamos a tener todas las funciones dentro del mismo archivo, sino va a ser un poco como lo que acabamos de ver en el ejemplo de acá, ¿no? Que la función está almacenada en un archivo .py y nosotros solamente llamamos en este apartado solamente como que la lógica de la visualización, ¿no? Tal vez incluso podría decirse que el archivito de acá sería como el backend, sería como que el cerebrito que va a funcionar, y el archivito que vamos a verlo acá sería como el frontend, porque sería lo que vas a ver en pantalla, ¿no? Algo así, en súper, en un proyecto súper sencillo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con eso. Para eso quiero compartir mi visual. Para crear un archivo .py, voy a utilizar Visual Studio Code. Creo que también instalaron para la primera sesión, si no me equivoco. Pero a ver, acá quiero compartirles. Ah, ahí está. Ya, ahí se ve. Sí, ahí ya se ve. Ya, bueno, entonces acá me voy a File, New File. Acá como ven me sale la opción de crear un Python file, un archivo .python. Y acá vamos a comenzar a crear el archivito. Ya. Bueno, entonces como les decía, en el archivo .py vamos a crear la lógica de lo que queremos que haga nuestro menú interactivo. Este menú interactivo va a tener la función de agregar tareas, mostrar las tareas y eliminar las tareas. Para esto, como ven, vamos a tener tareas, entonces hay que pensar dónde estas tareas se van a almacenar. Mm, en este caso vamos a utilizar listas para poder almacenar las tareas, ¿ok? También si lo vemos como un proyecto grande puede ser como una base de datos, ¿no? Pero en este caso nuestra base de datos va a ser justamente las listas. Entonces, vamos a primero definir esa primera función que se va a llamar agregar tarea. Ahora, esta función agregar tarea, nosotros le vamos a pasar justamente nuestra lista de tareas que ya tenemos, ¿no? Entonces, esta función como tal va a recibir la lista de tareas. ¿Qué es lo que va a tener? Primero es lo que le va a pedir a la persona en la pantalla, ¿no? Lo que hemos visto justamente que hace con el input. Le va a decir, escriba la tarea, ¿no? Y luego a esta lista de tareas, ¿se acuerdan cómo hacíamos para agregarle algo nuevo a una lista? El append, ¿no? Le vamos a decir a esta lista de tareas, agrégale esa tarea que te acaba de pasar la persona, ¿no? Acá, como ven, no es necesario hacerle un int, porque la tarea como tal ya es un string. Entonces, nos conviene que se quede como string, ¿no? No vamos a hacer por eso una transformación entera, ¿no? Y luego, para que nosotros sepamos que ya está guardado, vamos a poner como en pantalla tarea guardada. Para que sepamos que cuando ya guardó la tarea, ya eso está check. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra primera función, que es agregar tarea. Como ven, solamente recibe la lista de tareas, le pide a la persona en la pantalla que escriba la tarea, le hace un append para agregar esta lista, esta nueva tarea, y luego imprimimos en pantalla para decir que ya está check y la tarea está guardada. Luego hacemos un def para mostrar tareas. A esto también le vamos a pasar la lista de tareas. Y acá nos debemos de asegurar primero que esta lista de tareas no sea vacía, ¿no? Es decir, si no es vacía, le ponemos por eso el if not. Y acá le ponemos que si no está vacía,
O sea, es decir, que si está vacía más bien, ponemos como que la lista de tareas está vacía. Acá le vamos a poner, creo, mejor como un salto de línea para que... Uy, ahí. Lo mismo dice que está vacía igual a cero. Ya, sería interesante. Puede ser, pero sería de esta manera, mira, Miguel. Podrías hacerle un len, por ejemplo. Len la lista de tareas igual a cero, porque el len recuerda que nos dice cuál es la longitud de la lista, ¿no? Y si, por ejemplo, está vacía, tendría cero posición. Entonces ahí podría ser un len. Porque si lo haces lista de tareas igual a cero, creo que ahí te saldría error, porque no estaría comparando correctamente, ¿no? Porque cero es un valor y la lista son distintos valores. Entonces, lo mejor ahí sería hacerle un len. En este caso es como una lógica nada más para decirle, si esto está vacío, bueno, ahí imprime que está vacío. Caso contrario, ¿no? Que es el else, vamos a hacer la impresión de tus tareas. Ahí vamos a ponerle un salto de línea. Ahí para que salga bonito, ahí le ponemos. Tus tareas son, le ponemos dos puntitos, uno, dos, tres, y acá le vamos a poner for i, coma, t. Acá vamos a utilizar justamente el enumerate. ¿Se acuerdan por qué utilizamos el enumerate? Porque el enumerate nos devuelve no solamente la tarea, sino nos devolvería el índice. Entonces así nosotros podríamos saber cuál tarea ha sido iniciada primero, cuál segunda, cuál tercera. Entonces, por eso utilizamos el índice, el enumerate. Lista de tareas. Por i, t en lista de enumerate, lista de tareas. Y acá sería el print. Y vamos a hacerle un print con el format, ¿no? Para que nos diga como que la tarea 1 va a estar en T, ¿ok? ¿No? Recuerden que el I guardaría el índice, esto sería como el índice, y el T sería como tal el nombre de la tarea, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería índice cero tarea y el nombre que pusimos, ¿no? Índice uno y el nombre de la tarea, y así sucesivamente. Entonces, esto va a mostrar el nombre de las tareas. Ya, bueno, entonces, ahí tenemos ya dos funciones, nos falta solamente la última función, que sería la de eliminar tarea. Entonces también a esta le pasamos lista de tareas. Lista de tareas. Y primero vamos a mostrar las tareas. ¿Por qué es importante mostrar las tareas? Porque para que la persona sepa qué eliminar, tiene que saber qué tareas tiene, ¿no? Entonces, por eso es importante pasarle primero la lista de tareas. Entonces le hicimos if lista de tareas, el índice igual int. Casi lo vamos a pasar a int porque va a ser importante tener el índice, ¿no? Y acá le decimos número de tarea a eliminar. ¿Qué índice quiere que elimine la persona? Acá, como vemos, le estamos mostrando todas las tareas que tiene. Y acá ahora le vamos a decir, de todas las tareas que has visto, él va a ver el índice, va a ver la tarea, qué número de esas tareas tú quieres eliminar. Y eso lo vamos a abordar justamente en índice. Y vamos a decir eliminada, igual, lista de tareas, pop. Recuerdan que el pop era para poder eliminar una tarea en particular, pero pasándole el índice, ¿no? Entonces decimos, pasa esta lista de tareas y quiero que me elimines la que está en este índice. Y le podemos luego decirle a la persona, F eliminada, y le decimos que se eliminó la que se guarda ahí, ¿no? Eliminada y va a mostrar justamente la nueva lista de tareas, ¿no? Por eso ahí mostraría eliminada. Bueno, y ya estaría. Ya tenemos agregar tarea,
mostrar las tareas y eliminar tarea. Entonces esto lo guardamos. Ahora lo voy a guardar. Lo voy a guardar como funciones. Funciones 2. Funciones 2.py. Ahí lo guardo. Estamos entonces con esto. Entonces, ahora esto lo que vamos a hacer es igual que hicimos subiendo el archivo operaciones, también esto lo vamos a subir a Colab. Vamos a volver a Colab. ¿Dónde está? A ver, voy a... Ya, ya, creo que hice. Ya, bueno, entonces acá voy a ir a mi ruta del proyecto. Ahora voy a crear una nueva carpeta. Ustedes también en su Drive pueden crear una nueva carpeta. Yo lo voy a llamar proyecto mini gestor de tareas. Mini gestor de tareas. Y en su primer proyecto de mini gestor de tareas le dan crear nuevo. Y crean este archivo. A ver, ya. Y a este le vamos a llamar también mini gestor de tareas. Gestor de tareas. Bueno, y acá entonces vamos a llamar el archivo que hemos creado. Acá en esta parte llamaríamos el archivo funciones 2. Ahí lo voy a copiar. Y acá vamos a hacer el por funciones 2. ¿Ok? Bueno, y vamos a definir nuestra lista de tareas. Ponemos tareas, y le ponemos igual, y ahí definimos nuestra lista de tareas. Primero la dejamos en vacío, porque recuerden que las tareas nosotros las estaríamos llamando manualmente. Lo voy a cerrar. Bueno, y acá justamente es donde que creamos nuestro bucle del while true, ¿no? Y hacemos ahí el print. Ahí le vamos a decir justamente que este va a ser nuestro menú gestor. Ahí le voy a agregar toda esta salida, ¿ya? Tema de tiempo, vamos a utilizar. ¿Está? ¿Ok? Vamos a tener menú gestor, vamos a decirle que el 1 va a ser agregar tarea, el 2 ver tareas, el 3 eliminar tarea, el 4 salir. Y la opción, recordemos que para poder pedirla, le decimos y le decimos al usuario, elige una opción. Y ahí comenzamos con el bucle. Si opción es igual a 1, acá le ponemos como string, porque recordemos que
cuando lo llaman el input, se guarda como string, no se guarda como eh, entero, ¿no? Entonces, lo llamamos de funciones 2, ¿no? Nosotros vamos a llamar de funciones 2, entonces funciones 2 punto agregar tarea. Acá, acá lo abrimos. Se llama agregar tarea, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a llamar de ahí agregar tarea. Y de agregar tarea, le tenemos que pasar la lista de tareas, ¿no? Que en nuestro caso se llama tareas, ¿no? Que le hemos definido acá, tareas. Entonces, esa la ponemos ahí. Si no ocurre eso, si la persona no elige opción 1, entonces puede elegir la opción 2. Y la opción 2, ¿qué es? Es ver tareas, ¿no? Hemos puesto acá que 2 significa ver tareas. Entonces vamos a llamar ahí opciones 2, punto, y se llama nuestra función mostrar tareas. Entonces, llamamos acá mostrar tareas. Perdón. Control C. Tareas. Y también le pasamos tareas. Pasamos de tareas. Ahora, puede ser que no elija eso. Puede ser que elija la opción 3. Entonces, acá, la opción 3 que lo elija. También sería de funciones 2 punto. Y la opción 3 es eliminar tarea. Entonces, acá haceríamos la otra función. Eliminar tareas. Eliminar tarea. Eliminar tarea. Ahí está. Y si no ocurre eso, puede ser que la persona elija la opción número 4. Que la persona elija la opción número 4. Y la opción número 4 simplemente sería salir, ¿no? Entonces le ponemos ahí en pantalla, saliendo del programa. Y recordemos que para poder romper el ciclo, llamamos un break, ¿no? Y si la persona no elige bien, le ponemos como que opción no válida. Y ahí está. Bueno, y ahí en teoría debería correr. Si vamos a hacer la prueba, ahí como vemos dice menú gestor, elige una opción, por ejemplo le damos la opción 1, agregar tarea, y dice escriba la tarea. Vamos a poner que por ejemplo la tarea sea acabar proyecto de tesis. ¿Ok? Elijo una opción, vamos a agregar otra tarea. Le pongo opción 1, escriba la tarea. Voy a poner tarea, comprar zapatillas. Elijo una opción, vamos a agregar otra tarea. Opción 1, otra tarea puede ser bañar al perro. Y ahora le vamos a dar, por ejemplo, la opción 2, ver tareas. Y vemos que dice, tus tareas son 0, acabar proyecto de tesis, 1, comprar zapatillas, 2, bañar al perro, ¿no? Como ven, le está dando el índice, ¿no? El índice, porque primero pusimos acá proyecto de tesis, ¿no? Entonces 0. Ahora, si le damos, por ejemplo, opción 3, eliminar tarea, dice, tus tareas son 0, acabar proyecto de tesis, 1, comprar zapatillas, 2, bañar al perro. ¿Qué número de tarea quiere eliminar? Por ejemplo, eliminamos comprar zapatillas, que es el 1. Entonces, vamos ahora a ver nuevamente las tareas. Una opción, ver tareas. Y vemos que ahora nuestras tareas son solamente 0 y 1, ¿no? Ya eliminó la tarea que decía comprar zapatillas, ¿no? Dice acabar proyecto de tesis, bañar al perro. Le vamos a dar 4 salir y ahí termina, ¿no? Saliendo del programa. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido justamente qué son las listas, que son contenedores muy dinámicos, ¿no? Las funciones, que son nuestras herramientas para poder hacer reutilización de código, y la modelización, que es nuestra estrategia de organización, ¿no? Tres ideas combinadas con los ciclos y condicionales que nos dan el poder de construir sistemas funcionales como este mini gestor de tareas, ¿no? Entonces, bueno,
No sé si hasta ahí hay consultas, preguntas. Muchas gracias, estimado Jesús. No sé si dentro de la sala hay alguna pregunta, consulta, tal vez aprovechen que tenemos tiempo todavía. De repente no pueden hacerlo por audio, también pueden escribir en el chat, de tal manera que no quede alguna duda con respecto a esta sesión, porque ya estamos por finalizar y mañana continuamos con el día 4. A ver si se animan a hacer alguna pregunta dentro de los participantes. Alejandra, tal vez, André, Soledad, Samuel, los que están aquí, a ver si están activos, por favor, alguna consulta que tengan para el ponente. Ahí están escribiendo. Ahí sí, sí, ahí pasan los códigos. Aquí. Les paso igual este mini texto de tareas. A ver, te lo paso. O sea, pero aquí están las condiciones. Excelente, entonces le vas a compartir el archivo, ¿verdad? Para que ellos puedan también repasar y revisarlo. Sí, ajá. Ahí se los estoy. Bacán, excelente. Más bien, antes de finalizar, por favor, si puedes dejar de compartir porque queremos tener la foto final de esta sesión y que por favor los participantes puedan prender sus cámaras para hacer la foto, por favor, con todos los que están en esta sesión activos. Por favor, Miguel, Alejandra, Samuel, activen sus cámaras, por favor, para tomar la foto respectiva. Excelente, vamos a habilitar, a ver, ¿quiénes faltan? Elmer, Jeffrey, Soledad, André, Jimmy, Diego. A ver, unos segundos nada más para poder tener la foto de esta sesión y también ustedes puedan compartir, ¿no? Que han participado de la semana, de estos días de Python Run. ¿Quién más? Alejandra, ok, está bien. Soledad, Jimmy, unos segundos nada más, de repente por ahí no está en un lugar adecuado, pero unos segundos, a ver, unos 10 segundos más, ¿quién puede activar su cámara ya para tomar la foto? Jimmy, Jeffrey, André, Soledad, Miguel, por ahí, ¿puedes activar tu cámara unos segundos, por favor? Ya, vamos a tomar la foto respectiva. Diego, Diego, unos segundos más, por favor, para volver a tomar la foto. Unos 5 segundos más. A ver, salió un poco movida. Listo. Ok. Bueno, agradecer, Jesús, por esta excelente ponencia. Gracias porque ha quedado, como han indicado los demás, todo claro. Gracias por compartir también los recursos que nos ayudan y nos permiten poder comprender más allá de, digamos, solamente la orientación, hacer las consultas respectivas. Y recuerden, por favor, a todos los participantes que mañana tenemos el día 4 con Python Run.
cruza la meta, tu primer mini proyecto en Python. O sea, mañana van a tener la oportunidad de estar con el ingeniero Jorge Nolasco y él les va a guiar para hacer el primer mini proyecto en Python. Así que por favor no se lo pierdan a la misma hora, mañana jueves a las 8 de la noche. ¿Listo? Mañana jueves a las 8 de la noche, todos están ya comprometidos, separen su agenda para que puedan estar participando el día de mañana. Y recuerden que Data Science siempre está en búsqueda de su crecimiento académico, así que hay rutas de aprendizaje, programas y están también listos y invitados a aprovechar la beca parcial que tenemos de 50% off de toda esta ruta de aprendizaje, busca análisis de datos, data analyst, data scientist, data engineering. No necesitas saber programar para empezar, necesitas empezar con la estructura correcta. A veces decimos, ah, quiero hacer esto, pero no sabemos de dónde empezar. Así que en Data Science nosotros te vamos a ayudar y te vamos a guiar en ese camino para que tú puedas lograr tu objetivo. ¿Listo? Jesús, muchas gracias. Tal vez algunas palabras finales. Eh, bueno, que sigan adelante. Realmente es un proyecto muy bonito que ayuda justamente a poder iniciarse. Como menciona ahí, no es necesario saber programar, sino tener muchas ganas y ponerle mucho empeño, ¿no? Así que felicitar también a todo el equipo organizador de SRP que organiza este tipo de espacios. Gracias. Excelente. Y si puedes ahí en el chat dejar tu enlace de LinkedIn, tal vez para que puedan contactarte alguna consulta posterior y aprovechar este espacio, ¿no? De conexión también en redes y continuar aprendiendo y desarrollándonos en esta área de la Big Data, ¿no? Entonces, muchas gracias con todos los participantes. Encantado de poder ayudarles en este día 3. No se olviden que mañana continuamos con el día 4 de 8 a 10 de la noche. También seguramente en sus grupos de WhatsApp va a estar el enlace. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí, participar y nos vemos el día de mañana.